Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, tenemos la fortuna de contar con la presencia de una personalidad muy importante del ámbito político nacional. El hombre que consolidó, que estructuró, que proyectó y que llevó a cabo todos los sueños de Néstor Kirchner, los sueños de una gran nación. El hombre que ha sabido poner en el tablero el futuro nuestro y que después en el terreno lo supo consolidar. Estoy hablando del arquitecto Julio De Vido. ¿Cómo le va, arquitecto? Muchas gracias por atendernos. Enrique, un gusto de saludarte a vos y bueno, a toda la audiencia de tu medio y a este programa tan importante que vos hacés, sobre todo por la posibilidad de poder escuchar nuestras voces, que de hecho están censuradas en todos los demás lados, claramente. Así que sacando Daniel Toñetti y algún otro compañero más, Víctor Hugo, lo demás es absolutamente mezquino o directamente estamos prohibidos ahí. Sin duda, sin duda. Bueno, por suerte hay un segmento en el que todavía se puede confiar, Julio. A ver, me ha llamado muchísimo la atención, tremendamente la atención, este escándalo del chancro judicial de anular los procesamientos de los directivos y exfuncionarios de la ciudad en el caso Iron Mountain, que le costó la vida a 10 bomberos, ¿no? Para tapar... Creo que fueron como 14, ¿no? Los muertos. Puede ser que hayan sido que murieron. Pero no tengo certeza, me tengo ese número ahí dando vueltas, 12 o 14. Pero igual, son muchísima gente. Sí, no, por supuesto, y aparte, fueron 2, 1, la verdad que un bombero, un hombre que está con un fin altruista, llevarlo a semejante sentencia, es tremendo. Entonces, digamos, a ver, ¿qué siente un hombre inocente como vos, que está detenido ilícitamente, y digo inocente con la absoluta certeza que me provee el razonamiento? Digo yo, como neófito, como brutito, ¿no? Que no sabe nada de nada. Si Julio De Vido es culpable, ¿por qué los que lo acusan tuvieron que echar mano de un perito trucho, por ejemplo, como el que está siendo procesado ahora, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Cohen. Perfecto. Y el perito Brito de 11 también es un perito trucho que sirvió, fíjate vos, hoy salió una noticia en el diario en donde el resto de los peritos de 11 que decían que el tren frenaba y el maquinista no frenó, fueron detenidos en la audiencia pública en función de un testimonio falso de Brito, que es otro testigo falso que está también conducido en la causa de Dolores, y en algún momento se conoce en profundidad toda la investigación del doctor Ramos Padilla. Tienen contactos entre Cohen, era que estaba vinculado con los servicios, y por supuesto con D'Alessio, y con Stornelli, y con Bonadío, armado el perito puesto a dedo, y bueno, y Brito, que es el perito de 11, también tenía contacto con él, pero lo de Brito es gravísimo. El tipo en una audiencia, con un testimonio que él después admite que era mentira, hace detener a otros 4 peritos que hoy recién han recibido la falta de mérito, cuando en 11-2 el doctor Sancinetti, que trabajaba conjunto con el doctor Rusconi, demostró palmariamente con un video que el tren frenaba, que el que no frenó fue el maquinista. Y el maquinista fue obligado a decir que el tren no frenaba. Por eso tuvo la pena morigerada. Él podría haber dicho: me desvanecí, tuve un sueño blanco, y hubiera tenido hasta menor condena, pero evidentemente estuvo presionado. Ahí, evidentemente, hubo una coerción
bueno, la doctora Balbín, que fue una de las abogadas de este hombre, está una persona absolutamente vinculada a los servicios de inteligencia y fue absolutamente funcional, como los abogados que luego hicieron arrepentir a algunos de los arrepentidos de la causa Cuaderno, que fueron funcionales al mandato que tenía Stornelli de la embajada norteamericana, claramente. No me sorprende lo de Elon Montal, porque la verdad, nosotros tenemos la obligación de ver un poco más allá como dirigentes, como tampoco me sorprende lo de fallo en contra mí en el caso de Once por parte de casación, o el fallo contra Vudú por parte de la Corte Suprema, o ahora la resolución de Obligado, del doctor Obligado para que vuelva al penal, que aparentemente sería apelada. Pues todo esto está direccionado por el Grupo Clarín, por la Embajada y por supuesto por una justicia que es obscenamente funcional a esos mandatos, porque lo hacen de una forma obscena y procaz, y además con una ausencia absoluta del derecho y violentando el Estado de Derecho de ciudadanos inocentes. Sí, yo diría también bochornoso, ¿no? Es un bochorno para la estructura judicial todo esto. En algún momento se tendrá que estudiar seriamente y saldrá a la luz todo este chancro judicial, que yo le llamo así porque no encuentro mejor denominación. A ver, Julio, para salir de este futbolístico sí, no, que fue, que no fue, y etcétera, etcétera. Digo yo, internarnos en el razonamiento simple, sencillo de pensar, a ver, si ellos sabían que Julio De Vido era culpable, ¿para qué fraguar pruebas, peritos, y etcétera, 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 ¿verdad? Es decir, si lo hicieron es porque ellos mismos tenían la certeza de que era un infundio todo lo que se estaba acusando. Es decir, no estamos hablando de una cuestión judicial, estamos hablando de una cuestión de razonamiento básico, ¿verdad? Si yo estoy en el uso de la verdad, no necesito echar mano de ese tipo de cosas. Yo observo que la política se ha futbolizado y estamos con los pensamientos en alto contraste, ¿no? No hay tonalidad en el entremedio y nos deja en esa conversación de chicos de primaria, ¿no? Si fuiste vos, no fui, sí, fuiste, no fuiste, fuiste, no fuiste, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cómo podemos, vos tenés una esposa que es abogada, cómo podemos salir de este atolladero pavoroso del ridículo en el que estamos sumergidos cuando estamos con un gobierno que no sé si tiene miedo, qué le pasa, digamos, no se puede funcionar con un poder de los tres que actúe tan impunemente sin que los otros dos poderes estén atados de pies y manos o amordazados? Mira, a mí me parece que la ideología del gobierno es el posibilismo. O sea, se hace lo que uno considera que es posible y no lo que se debe hacer, que en el caso de la política, como ya decía Aristóteles, era la pelea por el bien común. Y el bien común precisamente no es violentar el Estado de Derecho de los ciudadanos. Empezamos con el nunca más a la cloaca judicial, armamos una comisión para analizar cómo debería funcionar la Corte y llegar a la conclusión que debería ser igual que lo que está ahora, porque en definitiva, más allá que ese tribunal intermedio que quedó demostrado en Chile, que para lo único que sirve es para seguir siendo más funcional todavía a los mandatos del establishment, y lo que hay que romper es la lógica de que la justicia defienda a los poderosos o los intereses de los poderosos. En realidad, la Corte Suprema y todo el staff fungen como defensores de los intereses del capital concentrado. Y así estamos.
nosotros pedíamos, cuando el presidente habló de nunca más la cloaca judicial y a las escuchas y a las persecuciones vía de los servicios para detener a los ciudadanos o armar causas, sosteníamos que todas las causas deberían ser revisadas. Bien, pasó un año de gobierno, las causas no solamente no fueron revisadas, sino que prosperaron. Porque el tema no son solamente los dictados de prisión, sino que siguen avanzando causas que claramente quedó demostrado que fueron truchamente armadas. Y no hay ningún atisbo, ninguna señal clara de que hubiera una voluntad de revisar las causas. Entonces, yo lo que sostengo ahora, ante la condena en firme de Vudú, de que ante una jugada, una sentencia o un dictamen de la justicia con fuerte contenido político y tendencioso, claramente prevaricando, el Poder Ejecutivo, que para eso tiene facultades, debe proceder de inmediato al indulto de los ciudadanos que son perseguidos en este sentido. Creo que el caso más palmario y concreto ahora es el de Vudú. Luego, en el caso de las irregularidades monstruosas del Poder Judicial de Jujuy, hay un proyecto, creo que en el Senado de la Nación, en el sentido de intervenir la justicia de Jujuy. Eso no es violentar la independencia de poderes. Los poderes son tres, con el único y solo objetivo, fundamentalmente, de generar un proceso de control cruzado que garantice la vida democrática de una república, y no esta mugre que tenemos, donde un poder recibe los mandatos a través del diario Clarín o de Macri o del Partido PRO vía de la embajada norteamericana, y proceden en forma procaz y obscena ante la pasividad de los otros dos poderes. Lo del poder legislativo en materia de justicia es pobrísimo. Vos fíjate que la misma vicepresidenta, cuando hablaba de la reforma judicial esta, de la que se tiene media sanción del Senado, que no, a lo que yo veo ni siquiera va a salir diputado, ella habló, dijo, esto es una reformita, no es lo que necesita la justicia. El informe, como te decía anteriormente, del grupo que le llaman Veraldi, porque está el abogado de Cristina, pero no, injustamente le dicen Veraldi para ensuciarlo y para enchastrarlo y para presionarlo, con un dictamen en donde finalmente siguen quedando 5 cortesanos. Y no hay ningún esquema de analizarlo y no hay ninguna formulación crítica en relación a los prevaricatos que llevó adelante la Corte Suprema. Ahora hay una idea de investigar a las escuchas del doctor Lorenzetti, bueno, pero va a caer en el mismo saco roto, no tiene el volumen ni la energía que debiera tener la resolución de un problema tan grave. Pero mi opinión, yo estoy absolutamente en contra del indulto, pero es un recurso de última instancia. ¿Cómo va a ir preso una persona que todos sabemos que es inocente y que va preso porque nacionalizó las AFJP y va preso porque el grupo Clarín se vio perjudicado sus intereses a partir de la estafa permanente y sistemática que hacían a través de las AFJP a los intereses de los jubilados? No puede ir preso, y el presidente tiene todas las armas para responder con la misma, con el mismo sentido de reponer justicia ante tamaña injusticia, porque para eso está el poder de indultar. El hombre es claramente inocente. La causa formada al testigo que declaró en contra de ellos, le regalaron un hotel. ¿Qué más necesitamos, muchachos? ¿Qué más necesitamos para que el presidente firme un indulto? Yo sé que Vudú no quiere que lo indulten, porque él no se siente culpable, pero acá no cuenta tanto lo que quiere Vudú, sino lo que necesita la República para reponer el equilibrio de poder, que es lo que hizo Néstor Kirchner a los 20 días de asumir, cuando la Corte le quería imponer la dolarización de los depósitos que sabían palmar y perfectamente que eran lesivos para los intereses del país. Porque acá hay que entender que el corralito fue una barbaridad, pero yo hablaba con un amigo que ha fallecido ahora, que tenía en aquel momento ponerle $30.000 a plazo fijo. Y cuando vino el corralito,
yo era ministro de gobierno en Santa Cruz, y le dije, ¿y vos qué tasa de interés te pagaban? Y el 27%. Y digo, ¿cómo te vas a pagar? No se puede pagar. Era absurdo, era abyecto la posibilidad de que el Estado respondiera. Y el presidente de la República puso el pecho y fue al frente con su convicción de que había un violentamiento institucional por parte del Poder Judicial y lo puso en su lugar hasta el punto que finalmente renunciaron. Yo me acuerdo que en aquel momento muchos que hoy forman parte del gobierno, importantes funcionarios, le decían que no lo hiciera, que tuviera cuidado, que tuviera rescate, y el tipo dijo, no, mirá, que a nosotros la gente nos votó para que ejerzamos el poder ejecutivo. Y si otro poder intenta entrometerse y lesionar los intereses del país y de sus ciudadanos, nosotros tenemos que intervenir. Bien, claro. Quiero A recordarle... cada fallo político, un indulto, cuando la sentencia quede firme. Y terminar con esta historia, Amado es inocente, no puede volver a la cárcel. Y todos los que están en la cárcel son inocentes y deberían salir de inmediato a partir del trabajo serio, responsable del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, con los organismos de control como el Consejo de la Magistratura. Recién hablabas de Clarín, la estafa a los jubilados. Recordémosle a la gente que Clarín, uno de los últimos chanchullos que hizo con los jubilados fue venderle acciones a 30 pesos que en realidad valían 6 pesos, ¿no? Si recordemos. Exactamente. Y fíjate una cosa, que los 6 o 7 principales tenedores de acciones de la FJP hoy son la conducción de AEA, que es la que, los que se sentaron al 9 de julio al lado del presidente, en ese famoso acto que luego tuvo una carta de Cristina como respuesta. Bien, mencionabas la provincia de Jujuy, esa otra, ese otro oprobio contra el concepto de justicia, que mantiene a Milagros Sala ya hace unos 5 años presa, ¿no? Más o menos, por unas bombachitas y por unos tomates y por bueno, en fin. Pero también tenemos la provincia de Corrientes, donde hay una persecución política pavorosa, unos chanchullos tremendos. Hubo un accidente ahora en estos últimos días donde una mujer iba con una valija repleta de dinero, se accidentó y bueno, prácticamente fue secuestrada del hospital por un exintendente y actual diputado correntino, y no hubo ningún registro policial del hecho, sino periodístico, ¿no? Meramente periodístico. Yo sé que en ese sentido ha trabajado mucho la doctora Alessandra Minincelli, ¿no? Si ella estuviera por ahí sería bueno que... Está acá al lado mío, sí. Ahí la perfecto. Esto nos deja... Hola, Enrique, ¿cómo va ¿qué eso? tal? Buenos días. Bueno, es tremendo lo que ha venido ocurriendo también en Corrientes y deja en claro que esta persecución obstinada es precisamente contra las personas que mejor hicieron las cosas. Sí, sin duda. Bueno, conocemos el caso de la ex intendenta de Perugorría, que recién hace muy poco tiempo logró una domiciliaria, una prisión domiciliaria, también un trámite muy espurio, sin pruebas, también muy amañado todo. Recordamos el caso del concejal también, que le liquidaron de más uno de los conceptos de su sueldo, y por ese motivo, la verdad que le dieron a perpetuidad la exclusión para ser funcionario público, una locura además de la condena, ¿no? Claro, pero porque bueno, el peligro era que este concejal quedaba claramente como candidato opuesto a la intendencia, ¿no? Entonces, una manera de combatirlo fue con esta cuestión que fue
en realidad un problema administrativo que no era de él, sino de quien Sí, administra. bueno, indudablemente, fíjate que el modus operandi, y lo hemos conversado también, Enrique, así como en los 70 se los hacía desaparecer a los opositores políticos o a los que tenían una ideología más firme, en este periodo, bueno, son más sofisticados y hay una desaparición por invisibilidad o por justamente proscripción a través de estos mecanismos pseudo-legales. Digo pseudo-legales porque la verdad que este lawfare es realmente utilizar herramientas de la justicia en forma muy amañada o conceptos jurídicos de forma muy perversa y direccionada justamente a que ocurra esto, ¿no? La muerte civil de estas personas para que nunca más se les ocurra producir ninguna política transformadora. Esta es la realidad. Claro, digamos, acá tenemos que agregar a los medios de comunicación, ¿no? Que son los que se encargan de chastrar el nombre de la persona, que queda socialmente escrachado de una manera socialmente condenada. Entonces, ahí también tenemos que señalar la colaboración de los medios de comunicación masivos, ¿no? Y de un sector de la política. No hay lawfare si no hay medios monopólicos concentrados de comunicación, si no hay poder judicial dispuesto a manejarse de esa manera, si no hay espionaje nacional e internacional y generalmente direccionado desde la metrópoli o desde el imperio o desde Estados Unidos y un sector de la política. Y a veces la política amiga, la política propia colabora para que esto pase. Sí, yo diría que hay dos embajadas, ¿no? Sí, la embajada norteamericana y la embajada británica, porque es otra embajada con grandes intereses de que Argentina no se desarrolle y que el desarrollo de Argentina no le resulte una amenaza a seguir robándose todos los recursos naturales, ¿no? de este país que hoy es virtualmente una neocolonia británica. Sí, digamos, los que se llevan el oro y los metales preciosos, las tierras raras y etcétera, a declaración jurada son todas empresas sino-británicas del Commonwealth, ¿no? Sí, no, la afectación de la soberanía y del patrimonio está a la orden del día y fue una defensa muy acérrima del gobierno de Néstor Kirchner claramente y fue su plataforma política siempre, ¿no? Así como defendió a Santa Cruz siendo gobernador 3 periodos, defendió a la nación y vino con el mismo proyecto. Pero bueno, indudablemente hay intereses muy poderosos que atentan contra nuestra soberanía y contra nuestro patrimonio y si nosotros seguimos distraídos, porque muchos todavía lo están, bueno, vamos a ser muy permisivos, mucho más permisivos. Ahora, con esto termino, ahora en 2021, que cuando estamos escuchando este programa, que es nuestro primer programa del año, ya estamos en el 2001, esto lo estamos grabando el 31 de diciembre, o sea, el último día y el primer programa, el último día del año y el primer programa del año. Habrá elecciones legislativas y nosotros tendremos nuevamente una lista sábana con un montón de paracaidistas. La expectativa que tenemos es que esto no pase, me animo a sacarle la palabra a Julio, ¿no? Pero estamos peleando justamente en el Partido Justicialista para que esto no pase. Hemos presentado una lista alternativa a lo que podría ser la lista de conducción o la lista única, que es la que en definitiva luego va a confeccionar esta lista sábana, ¿no? Que hasta tanto no se modifique la alternativa de lista sábana, va a seguir pasando, pero lo que pretendemos con esta presentación de una lista alternativa para competir en las internas es justamente revalorizar la ideología del peronismo y poder encontrar los mejores nombres en oportunidad de la elección nacional de medio término en octubre. Bueno, es una esperanza que nos estás transmitiendo, Alessandra. Yo realmente les agradezco muchísimo porque estar invadiéndoles el 31 de diciembre es todo un atrevimiento, ¿no?
No. Vos también cuando venías a visitarnos a Marcos Paz, también violentabas muchas cosas que tendrías que hacer y te perdías todo el día para venir a vernos y sufrir el manoseo de las requisas y demás. Así que siempre vamos a estar a tu disposición, Enrique. No, Y agradecido. esa es una obligación que no, yo me siento Bueno. en falta por no haberla cumplido en su dimensión necesaria. Pero bueno, ¿hay algo que les haya quedado ahí para decir? No, mira, respecto al tema electoral, creo que si no se respetan los liderazgos locales digamos, y las listas responden a la realidad del territorio, me da la sensación que más allá de quién gane la interna, que yo creo que no tienen ninguna voluntad de darla, por eso, más que una esperanza, como decís vos, el planteo nuestro es una voluntad de dar la pelea y la lucha. La esperanza es un tanto pasiva en ese aspecto. Nosotros queremos dar la pelea y advertir que si el peronismo no se oxigena, si el peronismo no tiene la participación que debe tener en este gobierno, en donde tiene militantes y afiliados presos por haber sido funcionarios de otro gobierno peronista, evidentemente el resultado electoral va a ser muy complejo y va a haber lugares muy difíciles de revertir. Y hay que tener muchísimo cuidado con la segunda ola del coronavirus, que viene violentísimo en Estados Unidos, en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, estaba hablando de ello recién, con una nueva cepa que tiene una velocidad de contagio fenomenal. Y evidentemente prestar mucha atención al tema de las vacunas, al que yo no veo por el momento resuelto. Es decir, hay una punta, pero no veo resolución. No veo los volúmenes, no veo la logística, y bueno... Bueno, hubo un problema ahí hay que esperar. Hubo un problema ahí con China, un conflicto que obligó a cambiar el embajador. Me parece que no, yo no tengo mis dudas. ¿Sí? Yo lo conozco al embajador Kreckler y también a Sabino Bacanalbaja, que por cierto me vino a visitar, pero conociendo la experiencia de Kreckler no creo que hubiera cometido tal error. Me da la sensación que hubo de hecho, fíjate, AstraZeneca, la vacuna que inicialmente generó una gran expectativa que se iba a hacer en el país y demás, y recién fue de apuro aprobada ayer en el Reino Unido. De hecho, la reina y el gobierno se vacunó con la vacuna alemana. Hicieron un movimiento logístico enorme para traer la vacuna alemana. Nosotros pusimos y aceptamos que Pfizer venga a usar nuestra población de conejillo de India y después nos se niegan a vendernos la vacuna. No me extraña. Y tomamos la vacuna rusa que quedó anunciada al mundo hace ya varios meses con indiferencia y luego como tabla de salvación. Y paralelamente, yo recién ayer pude inscribirme después de varios días de dificultad, y creo que la gente de mal condición, de menos instrucción, le va a costar porque es complicado adherirse. Y tampoco me parece bueno que el gobernador se haya puesto la primera vacuna, porque en realidad esa primera vacuna que él se puso, si son 300.000 o 120.000 en la provincia de Buenos Aires, la que él se puso evita que se la ponga el último y no alcanza ni siquiera para el personal de salud. Entonces hay que vender menos humo y más resultados concretos. Y yo, en lo personal, voy a hacer todo lo posible por colocarme la vacuna rusa, porque conozco al Instituto Gamaleya, porque yo negocié con los rusos, y me parece la mejor vacuna y me parece la mayor seriedad con la que están trabajando, porque no están adheridos a ningún esquema de rentabilidad o del negocio de los laboratorios, que vos sabés bien las políticas que han tenido en la Argentina, que han volteado presidentes. Incluso. Así que mucho cuidado, y mucho cuidado con la posibilidad del toque de queda, del aislamiento, sí. Con las reacciones sociales. Yo veo que así como vamos con la política de presos políticos, hay una misma política de decir y de posibilismo en el sector social y en el sector económico que lleva a la Argentina hacia un abismo muy difícil. Y te diría una implosión que después va a
costar reconstruir liderazgos. Yo veo que los grandes liderazgos se van licuando. He hablado con el intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, el liderazgo de Cristina está complicado, no se va a mantener en el tiempo si no se toman decisiones, pero no leyes que después no se van a aplicar o que van a ser amparadas por una justicia que es corrupta, sino hechos concretos, como hacía Néstor Kirchner. Yo no te quiero molestar más ni llenar para nada. este espacio de queja ni de reclamo, pero no veo un futuro alentador si no se toman decisiones que afecten a los poderosos, que son los que nos tienen en esta situación. Si vamos al tema de la relación de fuerzas, vamos a perder la batalla. La batalla se gana con coraje y con convicción. La relación de fuerzas es relativa. Si hay liderazgo, hay estrategia, hay triunfo en la batalla. Si no, no. Con relación al cambio de embajador en China, digo, al embajador anterior no le atendían los correos electrónicos, ¿no? Sí. Digamos las cosas como son. ¿Cuál embajador? Al embajador saliente de China, no me recuerdo el nombre. ¿Quién no le atendía el correo electrónico? Y el canciller. Bueno, pero me parece que me parece que es más un problema del canciller que del embajador. Claro. Yo lo conozco a Kreckler. Nosotros hicimos trabajos con la República Federativa de Brasil de acuerdos en el sector energético, fueron importantísimos para nuestro país, para el desarrollo productivo de la Argentina, y él fue un funcionario ejemplar. Igual que el que fue el hermano de él, que fue embajador en Rusia, y otro que fue cónsul en Frankfurt. Yo tengo nada que decir. También conozco a Sabino Bacanalbaja, me parece un compañero importante y valioso, pero no me parece bueno lo que hicieron con Kreckler. No es correcto. La vacuna china no se consiguió porque no se hicieron las gestiones que el canciller debió haber encabezado y no el embajador. Si se dieron cuenta 8 meses después que fracasó. Bueno. Por favor. Es una operación para sacarlo, muchachos. Claro. Y con lo cual no tengo nada en contra del reemplazante. Me vino a visitar a la cárcel. Creo que es un intelectual muy importante, un chico joven, con enormes posibilidades. Pero esas cosas no se hacen así. Así es. Decimos, vamos a poner al embajador Bacanalbaja porque es el que responde a nuestras convicciones y el que va a defender nuestro objetivo y la misión en China, y lo hubieran puesto el 10 de diciembre del 2015. No ahora se dieron cuenta que un funcionario de Cancillería que tiene 30 años de antigüedad es malo. Por favor. No es así. No se manejan así las cosas. Felipe de Muy manejar así las cosas. Y los otros compraron porque les convenía. No es así. Y te reitero, rescato no solamente a Sabino, sino a Camilo, a Fernando, de los que soy amigo y compañero, y si hubiéramos decidido ponerlo de entrada, hubiera sido mejor. Bien, Julio, muy valioso lo que estás expresando. Yo les agradezco a los dos muchísimo una vez más, que terminen muy bien este día, que en el brindis estén presentes todos los compañeros que están detenidos, como es siempre, como hace siempre en nuestro programa también, no nos podemos olvidar de eso, y en este momento no hay ninguna otra causa más importante por mediática que haya. Esta es la causa. Exactamente. Enrique, te mandamos nuestros mejores deseos para vos, para tu equipo, para tu audiencia, y bueno, que el 2021 realmente sea mejor y que todo vaya para bien. Un gran abrazo para ustedes. Siempre vamos a estar a tus órdenes, Enrique. Un abrazo enorme. Igual y recíprocamente. Abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia